Bien, bien. Alejandro Maiche Marini, profesor adjunto de la Facultad de Psicología, director de un proyecto muy importante de la facultad, el Centro de Investigación Básica en Psicología, desde que retornaste al país. Bueno, pero empecemos hablando de otras cosas más importantes, hasta se podría decir. Casado con Eve, 2 hijos, Guille y Noah. ¿Cómo llegaron a los nombres de los hijos? Guille y Noah. Con Guille dimos pila de vueltas. El nombre de Guille viene, obviamente, de Guillermo. Nos compramos un libro de nombres y empezamos a leer. Y cuando llegamos a Wilhelm, que es Guillermo, digamos, ¿sabes dónde viene Wilhelm? No. Viene de Will y Helmet. Es la conjunción de Will, que sería como voluntad o deseo, algo así, y Helmet, que es casco, que significa protección. Y con Eve siempre teníamos como esa cosa de que uno... Yo soy muy no sé si soy. Últimamente o en los últimos años me he vuelto alguien que piensa mucho en la protección. Y Eve no. Eve tiene esta cosa como más arriesgada, como más de motivar el deseo y así, tipo medio bruto. Entonces cuando leí eso me acuerdo que le dije, y ahí Eve enganchó con el personaje de Guille de Mafalda. Y entonces, bueno, ahí quedó Guille, que le íbamos a poner Guille. No nos dejaron ponerle Guille, porque cuando fuimos a anotarlo como Guille en Cataluña nos dijeron que podía ser o Guillermo o Guillem, que es Guillermo en catalán. Yo miré a Eve y le dije, ni hablar. Entonces le pusimos Guillermo, pero todo el mundo le dice Guille. Y Noah, en realidad lo eligió Eve. A mí no me cerraba mucho. También tuvimos lío. Acá no nos querían dejar anotarla como Noah, porque los nombres tienen que ser, ¿cómo se dice? Tienen que identificar sexo, según la ley. Y Noah, masculino, se escribe con H, pero se pronuncia igual. Entonces, en Montevideo nos pasó lo mismo que en Cataluña. La señora que te registra le decía a Eve que Noah no podía ser. Y Eve que Noah. Y la señora que le decía, ponele María Noah. Todo el mundo le va a decir Noah. Y yo la miraba a la señora diciendo, no sabes con quién estás. Y Eve le decía, ¿es Noah o no se inscribe? Bueno, y al final fue Noah. Bien. Sin Nacho. Bien. Sos uno de los pocos docentes varones de esta facultad que hemos visto con tu hija, Noah, viniendo a trabajar en algunos momentos. Y también hemos visto, en relación a Guille, en las redes tu atención. Que bueno, quienes te conocemos sabemos que esto tiene que ver con lo afectuoso que sos, digamos, ¿no? Pero Guille está muy presente en Facebook, en fotos. Facebook no tengo, así que no será mío. ¿Dónde puede está? ser. No, creo que había un canal de YouTube de Guille. Sí. Y Noah, ¿has venido a trabajar con Noah? Sí. Durante... Bueno, porque Eve labura también, y cuando se acabó la licencia maternal, que son, no sé si 4 o 6 meses, había 2 días, digamos, de que Eve tenía que laburar en horario de la mañana y no teníamos con quién dejar a Noah, y me la traía para acá. Por suerte, en ese momento el CIPSI tenía un poquito más de espacio que hace un tiempo, y eso me permitía tener a Noah en el despacho mientras yo laburaba. Era bebita, tenía 6 meses, o sea que tampoco molestaba mucho. Y lo de Guille es verdad, sí, fue todo como un acontecimiento para mí, ¿no? El nacimiento de Guille. Yo todas mis amigas se acuerdan de que yo siempre decía que yo pensaba que no iba a tener hijos. O que de alguna manera eso no me resultaba importante. Viste que los adolescentes juegan a eso, o por lo menos en mi grupo de amigos siempre se jugaba. ¿Y vos vas a tener hijos? Yo siempre decía, no creo. Y cuando Eve quedó embarazada, hubo un clic ahí, ¿no? Como un bichito de paternidad. Que se manifestó en varias cosas. Digo, eso del canal de YouTube es una,
pero también en esta cosa de... Guille ha estado muy presente, yo eso me doy cuenta. En la otra entrevista, digamos, se notaba bastante, ¿no? Sí, pero en la misma sociedad en que vas a inscribir a Noah al registro civil y te dicen no, ese nombre no puede ser, es en la misma sociedad, muy poco tiempo después, un padre viene con su hija a su empleo, a su trabajo, en este caso en la universidad, que ha tenido algunas resonancias de eso, de venir con Noah al trabajo. Yo no me he dado cuenta, yo ni siquiera sabía que vos sabías, porque vos no la viste, digamos. ¿Cómo que no la vi? Sí, claro. ¿Sí? Eso sé. Algún día que subí con ella y... Bueno, pero y en el propio centro de investigación. Yo no me di cuenta que fuera algo muy movilizador. Como siempre, una bebita llama la atención y la gente se acerca y hace un par de morisquetas, pero no, ni siquiera me he dado cuenta que era el único, dijiste vos, varón, que vino con... No dije el único por las dudas, no sé, uno de los pocos, seguro, porque tampoco nos reproducimos mucho en este país, entonces... No, bueno, no sé. No, yo no le vi mayor trascendencia, no sé. Capaz que hay algo también de... viste, no sé, estoy asociando ahora medio libremente, ¿no? Pero una de las cosas que a mí más me impactó de Uruguay, seguramente por estas cosas que uno siempre dice, ¿y qué pasaría si yo me separara con Eve o así? Es que Uruguay tiene muy la lógica esta de que bueno, los hijos se quedan con la madre o están toda la semana con la madre y el fin de semana con el padre, así. Y yo me acuerdo, tenemos un par de amigos que pasaron por esa situación y yo decía, esto es una locura, ¿no? En Barcelona no es así nunca, o sea, es siempre como a mitad, demasiado rígido a mitad, a mi gusto, pero siempre la lógica de la cual se parte es a mitad. Y después vemos en todo caso. Pero el punto de partida es a mitad. Viste que acá el punto de partida está como desplazado. El punto de partida es 80% mujer y 20 hombre, digamos, una cosa así. Capaz que en ese sentido yo vengo como acostumbrado a otra lógica. No sé si en Barcelona todos los profes llevaban su hija al laburo, no, pero yo recuerdo a Miquel Torregrosa pila de veces con sus hijas en la autónoma. No, aquí en las vacaciones, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, en algunos momentos, trabajadoras y trabajadoras docentes y no docentes de la facultad vienen con sus hijos. Generalmente, por varios de estos aspectos culturales, los hijos o las hijas vienen con las madres a trabajar, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, que quizás llame la atención eso acá por esta cosa del esquema un poco corrido. A mí no me llama la atención y creo que Uruguay además está cambiando en ese sentido, no me parece que quede tan desenfocado. Bien, también. La gorra violeta puede quedar más desenfocada que eso, en todo caso. ¿Te reconoces como un sujeto insistente, tenaz, perseverante? Bueno, son cosas distintas las tres palabras que usaste, ¿no? Insistente, quizás las tres sean, pero en orden inverso, capaz. A ver. Yo he construido, sí, cierta tenacidad. Naturalmente no soy así, lo he hablado contigo, ¿no? Muchas veces, porque me he dado cuenta en mi vida de que tengo esa tendencia como a no ser demasiado consistente, ¿no? A no sostener los procesos durante mucho tiempo, ¿no? Eso de la sistematicidad en levantarse a las 8 o en sostener una cosa rítmicamente, ¿no? Pero me he dado cuenta que eso es un problema para lograr cosas. Entonces he trabajado bastante sobre eso, conmigo mismo. Nadie creería eso, que la gente creo que asumiría de que es una fuerza natural e interior que te domina. Que vos seas perseverante, tenaz, insistente y como algo que has aprendido. Bueno, pero no es así. Bien. No es así. De hecho, Eve siempre me recuerda, cuando me conoció en Barcelona, yo era un tipo muy desordenado. Muy desordenado. Y vos también me debes de acordar así, ¿no? De estudiante. Bueno, un tipo bastante... Pero yo era un tipo muy desordenado, sí. Muy poco perseverante, además, te diría. Yo qué sé, Eve siempre me recuerda esto. Te quedabas jugando al Tetris hasta las 3 de la mañana, te levantabas a cualquier hora, ¿no? Pero la verdad del asunto es que yo fue como que tuve que aprender eso, ¿no? Metas
metas exigentes, necesitaban de mí determinados cambios comportamentales que yo no sabía si iba a poder lograr. Y la verdad que fueron planteos racionales de mi parte. Y con cierto sufrimiento también. ¿Cómo te formaste como psicólogo en un campo no tradicional en la psicología en el Uruguay? Uno puede explicar eso por el contexto de estar formado en otra latitud, Sí. pero hoy por hoy estás trabajando fuertemente en el Uruguay. Entonces, quizá la pregunta más que cómo te formaste y cómo te continúas formando en un área no tradicional en la psicología en el Uruguay. A ver, el inicio con las cosas de percepción parece como al azar, pero no lo es tanto en verdad, ¿no? Si vos, o sea, mi periplo siempre fue un poco de los bordes, ¿no? Yo hice sexto de ingeniería, por ejemplo, que es una cosa rara. Si hacemos la distribución de cómo entran los estudiantes a psicología, deben ser de los que menos, los que vienen de ingeniería. Después, durante toda la carrera laburé de profe de matemática, ¿no? En un instituto privado que teníamos con amigos y también en la Facultad de Ciencias Sociales. Y además, desde el 91, tenía un grado 1 en lo que era antiguamente el curso de bases biológicas del comportamiento humano, con Casina, ¿no? Entonces, si vos mirás eso, vos decís, pero no es un típico psicólogo que capaz que quería entrar como colaborador honorario a Psicoanálisis 1, digamos, ¿no? Después de eso cae esto de la beca, antes de recibirme en realidad, aparece un cartel en el viejo IPUR, ¿te acordás allá en Coso? Que decía beca de intercambio con España, no sé qué, hacer un escrito, eran 3 meses y había que hacer un escrito sobre percepción. Me acuerdo que nos presentamos 6, una de ellas fue Raquel Galiotti, ¿te acordás? Raquel Galiotti, bueno. Que era compañera de generación. Y me acuerdo que con Raquel dijimos, ¿y vos qué hiciste? Había que hacer un escrito sobre percepción. Nadie sabía nada acá de percepción, ¿no? Era como tipo, hacer un escrito de algo, yo qué sé. Y yo le dije, mirá, lo único que se me ocurrió fue eso que vemos con Casina, viste, la percepción subliminal y el umbral psicofísico y tal. Me dice, no. Yo me dice Raquel, hice la percepción social, de no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que eso fue lo que determinó que me eligieran a mí, fundamentalmente por un tema de coincidencia temática, ¿no? Con lo que se hacía discursiva, con lo que se hacía en Barcelona. Y bueno, y eso después provocó en cascada todo lo demás, digamos, que me aceptaran el doctorado y todo eso. Y después hubo otro corte que explica cómo terminé laburando en eso. Cuando yo me voy a hacer el doctorado en el 97, es esto que te cuento de Eve, que yo me quedaba jugando al Tetris hasta las 3 de la mañana, después me levantaba, o sea, no estaba muy enganchado con el doctorado. Ahí hay otra historia que tal, sí, pero en realidad lo que pasa ahí es que pasa un año y pico y vengo a Uruguay por primera vez, ¿no? Entonces me acuerdo que vine acá a la facultad y la gente me preguntaba, ¿qué es un doctorado? No sé qué, no estábamos en esta lógica ahora que todo el mundo sabe lo que es un doctorado. Y yo contaba, y después me decían, ¿y qué estás haciendo? Y yo ahí, viste, era como, y yo no estaba haciendo nada realmente. Sí, tenía un tema de tesis, que era esto del tiempo de colisión y tal, pero no estaba realmente laburando, ¿viste? Entonces me acuerdo que me fui en el avión de acá, me fui antes de Navidad además, porque era aquella época que no tenía mucha guita y entonces tenía que comprar los vuelos donde eran más baratos. Y dije, tengo que hacer algo, porque está bien, todo bien la beca, pero o hago algo, digamos, para el doctorado de verdad, o si no me vengo y agarro algo acá en la facultad y chao, ¿no? Entonces cuando llegué me acuerdo que le dije a Joan, que era mi director de tesis de maestría en ese caso, le digo, bien, quiero laburar en esto, que era un tema absolutamente delirante, era cómo estimamos el tiempo de colisión. Básicamente, cómo haces vos para saber en qué momento llega mi mano hasta tu cara, digamos, que es una variable que usás mucho para conducir, para manejarte en el mundo, etc. Y se hacen una serie de experimentos ahí para saber qué variables pesan más que otras. Y yo me mira y me dice, qué suerte que te diste cuenta, ¿no? Le digo, ¿qué me di cuenta?
Y sí, vos tenías que laburar en esto, porque, digamos, vos sos el único que más o menos sabe de matemática y esto tiene un componente de matemática muy fuerte, no se lo puedo tirar a nadie más de los otros becarios. Yo dije, está, perfecto, dame esto. Entonces, otra vez la matemática como que me salvó en un sentido, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por ese componente de matemática que tenía ese tema, particularmente, capaz que yo no me engancho con ninguno de los temas que había, ¿no? Creo que un poco por eso. Y después hay toda una historia ahí de... Yo durante muchos años en Barcelona fui un converso, ¿no? O sea, me tomaban el pelo porque yo era un psicoanalista convertido a algo así como básico. Lo mismo que me dicen ahora al revés, ¿no? La verdad del asunto es que después uno es como que queda hecho, ¿no? También. Yo me he preguntado a la vuelta, yo dije, bueno, ¿y si no laburo de otra cosa? ¿No? Y es medio difícil. La formación te marca mucho, ¿no? Yo no sabría hacer otra cosa, me parece. Sí, claro, la expresión converso, aparte de la impronta religiosa, la lógica de frontera, ¿no? Sí. Me estaba acordando de Benedetti con aquello de que después que te exiliás, en realidad no hay vuelta atrás, ¿no? Vos dejás de ser de acá, de allá, Eso es realmente así, ¿eh? Yo siempre lo escuchaba como una especie de verso de los viejos, ¿viste? Porque se habló mucho de eso en Uruguay, ¿no? Y es realmente así. Es realmente así. Yo nunca voy a ser de Barcelona tampoco, ¿no? Y nunca voy a ser totalmente de acá, ¿no? Bueno, pero quizá la moraleja optimista es el mundo más grande. Sí, hay muchas cosas positivas en eso, pero también hay desencajes, ¿no? ¿Dónde están los principales centros de investigación en tu línea de trabajo o en tus líneas de trabajo, los principales centros de investigación del mundo, los principales referentes para vos? ¿Con quiénes dialogás, con quiénes te peleás, con quiénes...? Son dos preguntas distintas, ¿no? Bueno. Uno no se pelea con quien quiere, sino con quien puede. Bien. Pero en cualquier caso, sin duda en ciencia, en todas las áreas de la ciencia, Estados Unidos tiene como la primacía, ¿no? Yo te diría, hay básicamente dos centros fuertes en el mundo en ciencia en cualquier área. El MIT y el Max Planck, ¿no? En Alemania. En Estados Unidos se hace mucho lo que yo hago. Hay algunos centros, el MIT trabaja en eso también, pero por ejemplo la NASA trabaja en eso. Yo tuve la oportunidad de estar comiendo con la gente de la NASA que labura en percepción del movimiento, que son tipos muy bien además. Además de laburar en movimiento, son los que inventaron el algoritmo JPG, el algoritmo de compresión de las imágenes. O sea, cada vez que vos grabás una imagen como JPG... Ese que usamos todos los días. Exacto. Watson, que es el que lo inventó, debe de cobrar algún royalty por eso o algo así, supongo yo. ¿Con quién dialogo en el mundo? Y yo qué sé, ahora estamos dialogando con la gente top, no exactamente de percepción, pero por esto de la escuela, ¿viste? De lo que estamos organizando. Harvard tiene, sin duda, centros muy importantes en todas las áreas, también en percepción. Y ahora, por ejemplo, estamos colaborando con la gente de Harvard y con la gente de Johns Hopkins en esto de cognición numérica que estamos haciendo. Y sin duda si no son los uno, son los dos. O sea, están ahí. Gente que publica de media 20 artículos por año, ¿no? En el invierno pasado estuviste haciendo un postdoc en Granada. Contanos eso, ¿qué fue esa experiencia? Mira, España tiene un desarrollo relativamente reciente en psicología de la percepción, ¿no? Porque España tiene una tradición en psicología muy conductista, ¿no? Y percepción no es conductismo, por más que acá tenemos esa tendencia de meter todo lo que no es clínica en la misma bolsa. Percepción viene del campo de la cognición y digamos, los cognitivos han sido enemigos acérrimos de los conductistas desde el 50 para acá, a nivel mundial, ¿no? De hecho, la cognición surge a partir de una escisión con el conductismo, ¿no? Pero España tiene una tradición muy clara de conductistas. Entonces, el desarrollo de lo cognitivo ha sido lento, en un sentido. Te diría que cuando yo empecé el doctorado, mi doctorado era de los pocos que había en España con perfil cognitivo,
¿no? El doctorado de Miquel Torregrosa claramente tiene un perfil conductista, por ejemplo, y eran 2 doctorados que convivían en el mismo departamento. En esa evolución que yo viví también como actor joven, de alguna manera, en estos 10 años, digamos, o 15 que van del 97, digamos, que yo empiezo a conocer España hasta el 2010, uno de los centros que se desarrolló más cognitivamente ha sido el Departamento de Psicología Experimental de Granada. Fundamentalmente a través de 2 figuras, Pío Tudela, que es un poco el pope de la atención hoy por hoy, del tema atención en Granada, y después su especie de alumno predilecto, digamos, que ahora ya tiene, ¿cuánto tiene Juan? 48 o así, que es Juan Lupiáñez, que fue quien me recibió para hacer el postdoc. Y yo no lo conocía más que de los congresos, de nada, de cómo andabas, no sé qué, pero... Y bueno, alguna vez seguramente a él le habrá tocado algún paper mío para revisar y a mí me tocó también de él un par de cosas. Pero la verdad el asunto es que los tenía como muy en la mira de cómo trabajan. Tienen un equipo muy bueno. Juan ha organizado un laboratorio muy interesante con más o menos 20 entre predocs y postdocs que trabajan muy bien. Consiguieron mucha infraestructura. Tienen un centro de mente y cerebro, se llama, que costó $4 millones y que es, te diría, puntero en términos de equipamiento. Y ahora, por suerte, nos traemos un pedacito de eso. Nos acaban de dar una postdoc de la ANI, que es una doctoranda de ellos, de Juan y de Ángel, que es el otro que labura con él. Vos te graduaste en el 97 aquí, con 25 años te fuiste a hacer los estudios de posgrado a Barcelona. Tu línea de trabajo, como ha contado, está muy marcada por los estudios sobre la percepción del movimiento, el tiempo, la cognición numérica, últimamente. En ese proceso te integraste a la Universidad Autónoma de Barcelona como docente. ¿Cómo fue integrarse a la Autónoma como docente? Duro. Sí. Mi beca la beca de la ESID es en principio por 3 años y después tenés posibilidad de pedir uno más. Fíjate que yo empecé en octubre del 97, por lo tanto fue hasta septiembre del 2001. Y mi tesis, la defensa de mi tesis es de junio del 2002. O sea que ahí hay 8 meses que yo no tengo beca, digamos. Y que además tenía la tesis ahí como pronta, ¿no? O sea, faltaba ni siquiera escribir, ya había escrito bastante, ¿no? Recuerdo muy bien esos meses finales de la beca que son típicos en los estudiantes de doctorado. Ahora los veo en mis estudiantes, ¿no? Son complicados. Son bastante angustiantes, ¿no? Es como un trasvase que no está bien regulado, ¿no? El doctorarse y ahora qué, ¿no? Y cómo hacemos ese trasvase. Y me acuerdo Santi, que era, digamos, el jefe del grupo, digamos, pero que no era el director de mi tesis. Mi tesis fue dirigida por Claude Bonnet y por Joan. Claude Bonnet es el que trabajaba con Paul Fraisse. Pero Santi era un poco el protector del grupo, la figura así como referente. Y Santi me agarra un día y me dice, bueno, a ver, tengo un proyectito, tenía un convenio con una clínica oftalmológica, hay que hacer unos análisis de datos, pero vos sabés hacer eso, así que bueno, ya te iré diciendo, te voy a contratar por este proyecto. Me acuerdo que me dijo 6 meses. Bueno, bien, algo sabes, yo qué sé, ahí vos estás como para lo que venga, tengo que terminar la tesis, 6 meses, bueno, sí me da. Pero fíjate que eso fue de septiembre a marzo, o sea que yo en febrero empecé a sufrir de vuelta, digamos. Y ahí en febrero queda embarazada una profe que daba atención. Y entonces Santi me agarra en febrero y me dice, bueno, ¿querés hacer la sustitución de Maite? Sí, ¿qué hay que hacer, no? Bueno, hay que dar las prácticas de atención. Está perfecto. Y entré con una sustitución de 3 horas semanales, porque allá es como si fuera 20 horas, ponerle para nosotros, de marzo a julio, porque es por semestre. Entonces el semestre empieza el 1 de marzo, ponerle el 15 de febrero a julio. Las prácticas siempre empiezan un poco más tarde. Y con eso tiré. Mi sueldo iba como cayendo, ¿no? La beca, el contrato de Santi y después el grado 1.20 o el grado 2.20, yo qué sé, que no era prácticamente nada. Y ahí en julio ya deposité la tesis, ponerle en marzo o así, antes de empezar las clases deposité la tesis. Ese fue un poco el acuerdo también, ¿no?
Lo que pasa es que el proceso de depositar la tesis lleva como 3 meses después de revisiones y no sé qué. Me dieron fecha de lectura para junio, el 14 de junio defendí la tesis. Miquel Torregrosa siempre se acordará porque el 21 de junio defendió él. Por lo tanto, siempre que estemos en un tribunal, yo tengo que ser presidente y él no. Te lo digo por si pasa, ¿no? Y Miquel va a ver esa entrevista. Seguro se la vamos a mandar. Y entonces, y nada, está ahí. Tuve esa plaza docente hasta julio, después me ofrecieron, después concursé por una, también parcial, tipo, ponerle un grado 1, 20 horas o algo así, part-time. Ahí empecé como en un periplo de laburar en distintas universidades. Porque, viste, esa cosa part-time, ¿no? Agarré ese carrito en la Autónoma, después di clase en la UNED también y en la UOC. Y bueno, y después siguió la carrera docente en la Autónoma. ¿Qué es lo que más extrañas de Barcelona? Me lo preguntás en un día complicado. La diversidad. La diversidad. Hemos venido hablando de diversidad en toda la entrevista. La diversidad, sí. Sí, me estoy dando cuenta ahora, además, que me hace falta, que me alimenta. Me hace pensar, creo. Creo que es eso. Esa cosa de encontrarte con cosas distintas todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu imagen objetivo de la universidad del 2020? ¿La nuestra? Mi imagen objetivo, lo que a mí me gustaría. Mira, a mí me gustaría una universidad mucho más académica, ¿no? Yo creo que nuestra universidad, al revés de lo que se piensa, que se critica por academicista, capaz que es academicista. No, yo no la veo muy académica, ¿no? Nuestros estudiantes, a mi gusto, no están dedicados a estudiar, y nuestros profesores en general tampoco. Entonces, a mí me gustaría pensar en una universidad que está dedicada todo el día a eso. Después, por supuesto, eso te lleva a convenios con el medio, eso te lleva a acciones en el medio, pero que básicamente tiene un clima de estudio permanente, ¿no? Yo tengo la sensación de que nuestra universidad sigue siendo más, me meto en un terreno resbaladizo, pero sigue siendo más un instrumento político que una institución académica, por ahora. Y me parece que no tiene que ser eso. O sea, me parece que tendría que tender más hacia la academia, ¿no? Estamos quedando por fuera. El otro día usaba este ejemplo. Quedamos por fuera del asesoramiento en las decisiones políticas. Fíjate qué increíble. Somos una institución política, pero que no se nos usa en el rol que deberíamos ser usados, ¿no? O sea, el ministro del Interior, antes de diseñar los operativos de saturación, ¿consultó con algún psicólogo social algo? El plan Ceibal, ahora nos está consultando, buenísimo, pero hasta ahora no nos consultaba prácticamente en nada a la hora de tomar decisiones de política pública que afectan a 3 millones de personas. O sea, ese rol es el de una universidad pública al servicio del país, no el de instrumento político. Yo creo que nosotros estamos quedando por fuera de ese rol, y básicamente es porque en muchas áreas o no sabemos mostrar que sabemos. ¿Qué tenés planteado concretar antes del año que viene? Terminar las cosas que tengo abiertas. El año se está acabando y tengo muchas cosas abiertas, tengo que lograr cerrar todas las cosas que abrimos este año. Este año abrimos muchas cosas, y esa sensación de que uno abre y no cierra es una sensación que atenta justamente contra la sistematicidad, ¿no? Genera desorden y no es bueno para una institución, y yo quiero firmemente que el CIPSI tome el cariz de institución, digamos, de cuerpo, y para eso me parece que es necesario cerrar proyectos
y por otro lado que todos los proyectos no pasen por mí, que no es lo que está pasando por suerte ahora, pero que ha sido también un trabajo. Muchas gracias, Alejandro. De nada.